Hola, yo sé que estás en este video por el título, pero te quiero explicar por qué el agua es lo peor para las orquídeas. ¿Te sorprende? Claro que sí, a mí también me sorprendió, pero lamentablemente es una realidad. Así es, el agua es lo que acaba con más cantidad de orquídeas en el mundo. Y en este video les voy a hablar a detalle sobre este tema que he tocado muy por encima en otras ocasiones. Porque seamos sinceros y los reto a levantar su mano, los que ya hemos perdido una o varias orquídeas, yo la levanto. Puede que en un inicio no supiera por qué sucedió la pérdida, pero luego me di cuenta y fue el agua. Y no me digan que a ustedes no les ha pasado porque lo he visto en sus comentarios, lo he visto en personas cercanas y como ya les comenté, a mí también me pasó. Y si no les ha pasado, están en el video correcto, vamos a evitar que eso les pase. ¿Y por qué sucede esto? Sucede por desinformación. Así que arranquemos de una porque ustedes vinieron fue por la información, vinieron fue a aprender, así que dedíquenle estos minuticos a este video que les aseguro no se van a arrepentir. Como han estado viendo, tengo acá diferentes orquídeas en diferentes etapas en floración, ya les ha pasado la floración, son plantas que también han sido trasplantadas, son plantas jóvenes, tengo por acá inclusive plantas que están en recuperación y es que en todas las etapas de la orquídea el agua es importante. Y acá yo me disculpo con el agua porque la verdad amo el agua, me siento mal de decir que es lo peor para las orquídeas, pero es la realidad. El agua en exceso, préstenme atención, nuestros excesos son los que son perjudiciales para las orquídeas. Y no olvidemos la falta de agua. Así que vamos a entender cuándo nos excedemos por más y cuándo por menos para encontrar un equilibrio que todos podamos entender y que sin importar el lugar del mundo donde tú te encuentres, sepas siempre cuánta es la cantidad de agua que necesita tu planta y cada cuánto, porque la realidad es que esto no se mide ni por días, ni por mililitros, ni por vasitos, ni por tacitas, ni por si llovió o si no llovió. Esto varía mucho en las orquídeas, inclusive tú teniendo dos orquídeas en la misma habitación, una al lado de la otra, estas dos orquídeas pueden tener requerimientos de agua totalmente diferentes. Y ya te voy a explicar por qué. No te asustes, la idea es que te lo voy a hacer súper fácil. Así que vamos a arrancar por puntos. El punto número 1 y les voy a responder a la pregunta que más me hacen, tanto en sus comentarios como con personas con las que charlo y les asesoro acerca de las orquídeas, y es cada cuántos días debo regar mi orquídea. No los juzgo, yo también he preguntado eso y de una vez les respondo, olvídense del número de días. Olvídense si son cada 15 días, cada 20 días, cada 10 días, cada 8 días. He escuchado inclusive a personas a las que les recomiendan que rieguen sus orquídeas 2 veces por semana o más. Yo les digo que eso está muy mal, es totalmente incorrecto, deben tener mucho cuidado con ese tipo de recomendación porque el riego de las orquídeas Phalaenopsis depende de varios factores que varían según el entorno y la situación. Acá les voy a hablar de los 5 más importantes, préstenle atención porque acaban de entender porque es que no les digo que rieguen sus orquídeas cada 10 días. Y el primero es el clima que nos da la temperatura de donde vivimos. En climas con temperaturas altas se acelera la evaporación del agua que tiene el sustrato y también del agua que tiene la planta en el sistema. Así que van a necesitar agua más rápido esas orquídeas que están en climas cálidos. Pero no es el único factor que deben tener en cuenta. Así que presten atención
porque obviamente en climas con temperaturas bajas el sustrato va a retener esa humedad por mucho más tiempo. El siguiente factor es la humedad ambiental. En climas húmedos, las orquídeas retienen más humedad y necesitan riego con menor frecuencia. En climas secos requieren riegos más frecuentes. Recuerden que las raíces de las orquídeas Phalaenopsis son como una esponjita y al menor contacto con el agua, ellas absorben. Y así ya tengan agua, ellas van a seguir absorbiendo. Si ustedes dejan una raíz en agua, ella va a absorber agua hasta que ya se deteriore por completo. Entonces, cuando hay humedad en ambiente, esa agua que está en estado gaseoso en el aire, yo sé que ustedes se vieron esa clase. Esa humedad ambiental, cuando tiene contacto con la planta, ya sea por medio de sus flores, de sus varas florales, de las hojas, de las raíces, cualquier parte de la planta, va a servir para que absorba esa agua y la planta la guarde en su sistema y haga de almacenamiento. No sé si ustedes hayan visto orquídeas con sus hojas muy aguadas y ahí es donde se ve la hoja con efecto oreja de elefante, que es la hoja muy escurrida, pero es por exceso de humedad. Así que tengan presente que nuestras orquídeas epífitas absorben mucha agua del ambiente donde están. Otro factor que influye muchísimo en el riego de nuestras orquídeas es el tipo de sustrato en el que tenemos plantadas a estas orquídeas. Y es que en todos los lugares no se utiliza la misma mezcla. Yo les he mostrado mucho que utilizo la corteza de pino, la fibra de coco, el carbón vegetal, pero ya saben que hay diferentes tipos de sustratos, diferentes mezclas que se usan para las orquídeas Phalaenopsis. Por ejemplo, donde se usa solamente el musgo sphagnum, otros que utilizan la fibra de coco. También se utiliza mucho la arlita, la piedra volcánica y diferentes mezclas que dependen más que todo de la accesibilidad que se tenga a este tipo de materiales. Así que de zona a zona puede variar muchísimo y la retención de humedad de estos sustratos varía mucho. No es lo mismo la retención de humedad de una corteza de pino que se deshidrata muy rápido a el musgo sphagnum o la fibra de coco que retiene mayor cantidad de agua. Así que deben tener muy en cuenta el tipo de sustrato donde tienen plantada su orquídea, que ya les dije varía mucho y es que orquídeas Phalaenopsis casi que les puedo decir que en cualquier lugar del mundo. Otro factor importante es la ventilación, es decir, en un ambiente con una buena circulación de aire, el sustrato se va a secar mucho más rápido, mientras que en un lugar cerrado o sin circulación de aire, pues la retención de agua va a ser mayor. Así que tengan en cuenta que para las orquídeas Phalaenopsis es importante tener un lugar con muy buena ventilación. Con eso también van a ayudar las macetas que tengan muy buenos agujeros. Y por último, pero no menos importante, como factor primordial para el tema del riego, este les va a sorprender y es la época del año. En época de crecimiento y floración, la orquídea necesita más agua, mientras que en invierno y en periodos de reposo, la frecuencia de riego disminuye y disminuye considerablemente. Así que tengan en cuenta todos estos factores porque van a influir directamente en cuánto tiempo va a demorar su orquídea en absorber, en gastar esa agua que ya tiene y en necesitar un nuevo riego. Pero no se preocupen que no los voy a poner a medir cada uno de estos factores, ni la temperatura, ni la humedad, ni la ventilación, ni qué sustrato es el que tiene mi planta. Tranquilos, yo se las voy a poner fácil. Esa es la idea de este video, pero sí es importante que ustedes sepan por qué es que no les digo que rieguen sus orquídeas cada 8 días. Y la solución está acá, es más fácil de lo que ustedes piensan
y son las raíces de las orquídeas. Así que vamos a ver cómo las raíces nos ayudan a saber cada cuánto regar nuestra orquídea. Pues simplemente observándolas. Y ahí está la importancia de mantener a nuestras orquídeas plantadas en macetas transparentes. Así que cuando compren una orquídea que sea en maceta transparente y si la van a trasplantar, trasplántenla a una maceta transparente. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos observar en esa maceta? Ya les dije que las raíces, pero también es importante observar el sustrato. Y como estos elementos van a estar cambiando de color y de textura, les voy a mostrar orquídeas en diferentes etapas para que ustedes puedan reconocerlos completamente. Y acá ya pueden ver la orquídea en una de sus etapas que sería recién hidratada. Si observan las raíces que están dentro de la maceta, las van a ver de un color verde vivo intenso. Podrían llamarlo un verde esmeralda. Yo lo comparo más con el verde de sus hojas. Y si observan el sustrato, también está de un color oscuro, un marrón oscuro, casi negro, porque el sustrato que tiene la planta ya está algo deteriorado, pero la idea es que el sustrato se vea marrón oscuro cuando están hidratadas. No se fijen tanto en las raíces superiores, las que están más aéreas, porque estas pueden perder humedad mucho más rápido. Entonces siempre fíjense en las raíces que están dentro de la maceta y aunque su orquídea esté plantada en otro tipo de sustrato, tengan en cuenta que cuando este esté hidratado cambia de color y se pone de un color más opaco, más oscuro. Y acá estamos viendo una orquídea en otra etapa, se nota bastante la diferencia, pareciera que a esas raíces les cayó como una capita de harina, pero no es así, ya les voy a explicar por qué sucede esto, y es que realmente lo que estamos viendo no son las raíces, sino el velamen que cubre las raíces. El velamen es lo que absorbe el agua y a medida que ese velamen pierde agua se va tornando de ese color grisáceo, blanquecino, como un color menta, opaco este velamen, pero lo vamos a seguir llamando raíz porque hace parte de la estructura de la raíz. Y si ustedes observan, en una misma raíz puede estar gris en una zona y en otra puede estar verde. Aunque no sea un verde vivo, intenso, como vimos anteriormente, la raíz todavía tiene agua, todavía tiene humedad en esta zona. Y con el sustrato sucede lo mismo. Pueden haber zonas que ya estén marrones, claro, pero otras zonas que estén oscuras, como ven acá. Y esto significa que en esas zonas todavía hay humedad de la cual el velamen puede absorber para darle a la planta. Entonces, en este momento todavía no podríamos regar. Si regamos en este momento, lo único que vamos a hacer es sobresaturar la planta y ayudar a que los hongos y las bacterias ataquen más fácilmente nuestra orquídea. Por eso es que van a ver que se deshacen las raíces, que se empiezan a poner negras. Van a aparecer también este tipo de algas alrededor de la maceta y esto no es nada bueno para la orquídea. Si la planta pierde sus raíces, no va a tener forma de nutrirse y va a empezar a perder sus flores, sus hojas, se va a empezar a deteriorar, los hongos van a estar más fuertes, les va a ser más fácil seguir avanzando y cuando ustedes se dan cuenta no se quedan ni con el tronco de la planta y es que hay hongos por humedad que son muy agresivos. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya me imagino a los que riegan sus orquídeas 2 veces por semana, espero estén recapacitando. Y ustedes que están pendientes de los días, ustedes también. Así que esta es una fase para ser pacientes, pero muy observadores, porque faltaría muy poco para poder regar su planta. Y ahora vamos a pasar al otro extremo y es cuando nos excedemos dejando la planta sin regar por mucho tiempo. Esto también perjudica muchísimo a la planta porque si la planta no encuentra suficiente agua en el sustrato o en el ambiente, la va a tomar de su medio más cercano y esta es la estructura de la planta. Así que van a empezar a secarse sus flores, sus varas florales,
Las hojas, que son prácticamente agua, se van a empezar a poner blandas, se van a empezar a secar, y después de que se pongan las hojas con estas venitas que ya les estoy mostrando, ya no habrá nada que hacer con esas hojas, ya no se podrán recuperar. Esto también es llamado efecto orejas de elefante, que sí se dan por exceso de agua y también por falta de agua. Así que por favor no sigan ese consejo que a muchos les han dado de regar sus orquídeas cuando las hojas ya se ponen blandas. Cuando las hojas de su orquídea ya están blandas, eso es signo de que la planta ya se está deteriorando. Y ahora es cuando pasamos a cuando sí es necesario regar la planta. Acá ya están viendo una orquídea que tiene gran cantidad de raíces, pero no importa si tiene gran cantidad de raíces o pocas. Se ven claramente, destacan por sí solas, resaltan y se ven plateadas, se ven blanquecinas, se ven de color menta, como ustedes quieran llamar el color, pero es parejo. Ustedes no ven zonas o parcherones de manchas verdes. Vean el sustrato cómo está, nótenlo, ustedes detallen. Y este es el momento en el que sí o sí debemos regar nuestra orquídea para que no empiece a sufrir de deshidratación, es decir, de falta de agua. ¿Y cómo la vamos a regar? Si ustedes han visto videos míos, ya saben que mi forma favorita de regar las orquídeas y todas las plantas es por inmersión. Este tipo de riego nos evita muchos problemas y es muy fácil. Acá lo van a ver. Simplemente van a necesitar un recipiente con buena profundidad, no muy grande, donde quepa su orquídea, es más, solamente hasta la tercera parte de la maceta, no necesitan más. Lo que sí necesitan y que es importante, a lo que le deben prestar atención, es a la calidad del agua. Ustedes saben, a mí me encanta regar las orquídeas con agua de lluvia. El agua de lluvia es lo mejor para regar cualquier planta, pero sé que hay zonas donde casi nunca llueve y ustedes pueden utilizar agua destilada. Agua de garrafón que no contenga gas, que no contenga minerales, o sea, que no sea una agua mineralizada. Pero tengan mucho cuidado con el agua de la llave. Si ustedes por obligación tienen que regar su orquídea con agua de la llave, lo que yo les recomiendo es que la recojan por lo menos 24 horas antes de hacerle el riego a su orquídea. Dejen que se evapore el cloro con el que es tratado esta agua, que no perjudique a la planta porque el cloro es muy malo para las orquídeas, y ya pasadas 24 horas van a poderla utilizar. Si ustedes pueden hervir esa agua, muchísimo mejor. Lo que sí es que se pierden muchas propiedades que son necesarias para las orquídeas. Entonces, ustedes escojan el tipo de agua que más les convenga, la que más se les facilite, pero si pueden con agua de lluvia, mejor. Y ya teniendo listo el recipiente, la orquídea y el agua, podrías pasar a hacer el riego por inmersión. Pero como has visto, yo me estuve complicando un poco las cosas y tomé un recipiente bastante grande donde mi orquídea quedaba volando. Entonces tuve que colocar un elemento en el fondo de ese recipiente que le diera altura a la planta, y así evito que la orquídea quede colgando de las hojas o flotando, y lo único que tengo que hacer es ir colocando el agua de a poco, despacio, por un ladito de la maceta, y así me evito mojar también las hojas de la planta o el tronco. Es mucho más fácil cuando simplemente tenemos que colocar el agua en el recipiente y luego posicionar la planta, cuidando de llegar solamente hasta la tercera parte para que no se moje el tronco ni la parte superior de la planta. Pero quiero que sepan que de esta forma también se puede. Si ustedes ven que el nivel del agua baja muy rápido cuando introducen la maceta, lo que pueden hacer es agregar un poco más de agua para que suba el nivel llegando hasta la tercera parte de la maceta, y así se aseguran de que la planta queda muy bien hidratada. Y ya lo único que tienen que hacer es dejar su planta en este riego por inmersión 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo, van a sacar su planta del recipiente con agua
y la van a escurrir muy bien, moviéndola hacia un lado y hacia el otro para que salga muy bien todo el exceso de agua que queda en la maceta. La van a ubicar en un lugar estable donde se pueda terminar de escurrir para luego sí poderla posicionar en el lugar donde la mantienen habitualmente. Y acá les voy a hacer unas recomendaciones adicionales. Primero, tengan muy presente que las orquídeas no se deben regar en horas de la tarde ni en horas de la noche. Prefieran siempre regar sus orquídeas en horas de la mañana. Si ustedes riegan sus orquídeas en horas de la tarde o de la noche, la planta va a durar mucho tiempo demasiado mojada. En la noche las temperaturas son más bajas, es menor la ventilación, va a demorar mucho esa agua en escurrir el exceso de la planta y esto va a propagar hongos y enfermedades en sus orquídeas. Entonces siempre rieguen en horas de la mañana. Segundo, no dejen a su orquídea en riego por inmersión más de 20 minutos. Recuerden que ese velamen absorbe muchísima agua y en muy poco tiempo se puede empezar a deteriorar. Por más extraño que sea el sustrato, no importa el que ustedes utilicen, 20 minutos va a ser más que suficiente para que esas raíces, el sustrato y la planta en general se hidrate. Tercero, no dejen ningún tipo de recipiente que pueda recoger agua en la base de la maceta, ni después del riego, ni para mejorar humedad ambiental en ningún caso, ya que recuerden que estas macetas tienen gran cantidad de agujeros y por ahí sube el agua en forma de vapor y entre más contacto tengan las raíces con exceso de humedad, más fácil va a ser que se deterioren esas raíces. Y no queremos atraer ni hongos, ni bacterias y ningún tipo de enfermedad a nuestra planta. Cuarto, ya les expliqué por qué es bueno hacer el riego por inmersión, pero sé que a muchas personas les parece más fácil el riego a chorro y yo les digo por qué no es recomendable. Primero, por más que ustedes agreguen agua, no se aseguran de que esas raíces y ese sustrato queden bien hidratados y esto con el tiempo deteriora mucho las raíces. En el riego a chorro también se desperdicia muchísima agua y se tiende a mojar las hojas y el tronco de la planta, lo que fomenta que aparezcan hongos muy agresivos en el tronco y que también se amarillen las hojas. Y acá les muestro por qué es que hay que tener mucho cuidado con el riego. En esa toma yo alcancé a mojar la planta y olvidé secarla. Ahora que hago nuevas tomas, la planta ya ha empezado a amarillar una de las hojas donde cayó el agua. Entonces vayan a la segura, hagan un riego por inmersión, no corran riesgos. Esto no demora más de lo que uno se demora tomándose el café de la mañana. Así que mientras ustedes se toman el café, ponen su planta en el riego por inmersión y en cuanto suene esa alarma de los 15 minutos, sacan su planta, la escurren muy bien, la ponen en el lugar de siempre. Si tienen varias plantas para regar el mismo día, ponen varios recipientes para el agua, colocan ahí sus plantas y se van a demorar los mismos 15 minutos en regar sus plantas. Y no tienen que estar secando absolutamente nada y están seguros de que su planta quedó bien hidratada. Tercero, deben tener muy en cuenta la humedad ambiental de donde tengan sus orquídeas. Recuerden, ellas necesitan un ambiente entre un 50 a un 70% húmedo. Si pueden comprar un medidor, genial. Si tienen varias orquídeas, se los recomiendo. Si ustedes pueden mantener esa humedad en un 60%, súper. Ni muy seco ni muy húmedo, genial. Y eso se puede controlar con humidificadores. Ustedes ya los conocen, acá les pongo imágenes. Esto lo que hace es convertir el agua en vapor y ayudar a que el ambiente esté más húmedo y pues que sea más agradable para las orquídeas. Sé que hay muchas personas que para aumentar la humedad ambiental deciden aplicar agua directamente sobre la orquídea y esto es válido haciéndolo de la forma correcta. ¿Y cuál es esa forma correcta? Es de la siguiente manera. Vas a tomar tu atomizador, tu aspersor con agua de lluvia, el agua que uses de buena calidad y vas a aplicarla no sobre la planta sino al aire.
más hacia el aire para que se forme como una neblina, como un tipo de brisa que va a caer sobre las hojas de forma muy tenue, sin encharcar las hojas, para que la planta sienta este ambiente húmedo, no en exceso, y se pueda beneficiar de él. Esto lo pueden hacer varias veces al día dependiendo de qué tan seco esté el ambiente donde tienen su orquídea. Si tienen el medidor lo van a saber con mayor facilidad, pero tengan en cuenta que lo más importante es no excederse. Acá van a ver la parte donde yo exagero con este proceso, donde le aplico, como ven, gran cantidad de agua a la planta directamente sobre las hojas, sobre todas las hojas. No hago este efecto neblina y encharco o empapo demasiado las hojas, y si ustedes se dan cuenta, toda esta agua resbala hacia el centro de la planta, hacia el tronco, y esa es agua que absorbe la planta y que va a retener en el tronco. Y miren, observen cómo se empieza a encharcar agua en el medio de las hojas y se queda ahí por mucho tiempo, y la planta, si yo le sigo aplicando agua, ya va a seguir absorbiendo agua, y no es agua que va a bajar directamente a las raíces de la planta, sino es agua que se va a quedar en el tronco estancada y que a un futuro me va a dañar mi planta. Y no estoy hablando de meses ni de semanas. El daño se puede notar en cuestión de días. Si ustedes se dan cuenta que se excedieron aplicando agua a sus orquídeas o les cayó agua donde no debían, las hojas, en el tronco, lo que les recomiendo es que sequen lo más rápido posible. Así se evitan la aparición de hongos, así se evitan que les pase lo que le pasó a esta orquídea, que por hacerle un mal riego le dejaron agua encharcada en el tronco, se cocinó el tronco porque estaban haciendo temperaturas altas y perdió sus hojas superiores, perdió su corona. Es una planta que ya no se puede recuperar. Ustedes ya vieron ese video seguramente. Ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Y ahora les muestro unas manchitas que no son muy agradables de ver en las hojas de nuestras orquídeas, y estas también son producidas por dejar exceso de agua en nuestra planta. En temperaturas cálidas el agua se calienta para evaporarse y quema esa zona, dejando manchas que también pueden generar hongos a futuro o bacterias. Y en climas fríos o templados el agua dura mucho tiempo retenida en esa zona. La hoja, como ya sabemos, va a absorber esa agua, se va a deteriorar y van a aparecer honguitos y bacterias. Entonces, no dejemos agua, porque estas manchitas después no se pueden quitar, no van a poder recuperar esas hojas, y pues cortarlas tampoco, porque las necesitamos para la fotosíntesis, pero le quitan mucho de lo lindo que tiene una orquídea. Una forma mucho más sencilla y que les recomiendo para mejorar la humedad ambiental de sus orquídeas es colocar un recipiente con un poquito de agua cerca a sus orquídeas, no debajo, que no tenga contacto con las orquídeas, simplemente cerca. A medida que esta agua se empieza a evaporar, va a aumentar la humedad ambiental de donde tengas ese platico, y esto va a ayudar muchísimo a tus orquídeas y sin necesidad de afectar sus hojas o la estructura de la planta. Bueno, llegando a este punto, ya se dieron cuenta que no es difícil observar las raíces para saber cuándo hay que regar nuestra planta. No es difícil hacer el riego, tampoco mantener la humedad ambiental para nuestra planta. Las cosas se ponen difíciles es cuando ya nos hemos excedido con nuestra orquídea. Y les voy a dar un tip último, adicional, que yo sé que les va a servir a muchas personas que se les olvida su planta y la dejan en agua o las dejan con residuos de agua. Un tip fácil, fácil. Van a necesitar dos cosas. Una es la planta con la que se excedieron aplicándole agüita, y la otra es servilletas de papel, servilletas absorbentes, y lo que van a hacer es colocar una buena cantidad de servilletas sobre una superficie plana
y sobre esas servilletas van a posicionar su planta, esa con la que se excedieron, y la van a dejar ahí el tiempo que sea necesario para que esas servilletas absorban el agua que está en exceso. Si le agregaron mucha agua, si la planta está escurriendo agua, pues ¿qué tienen que hacer? Cambiar esas servilletas cada cierto tiempo hasta que la planta deje de escurrir agua. Esa es una buena opción para poder sacarle una buena cantidad del agua con la que se han excedido con su planta. Y la otra es también ubiquen la planta, asegúrense que donde la van a ubicar haya buena ventilación para que el aire circule a través del sustrato y de las raíces, eliminando todo el exceso de agua que tenga la planta dentro de la maceta sin afectarla. Eso sí, tengan en cuenta no colocar su planta cerca a corrientes de aire fuertes o muy frías o muy cálidas, porque esto las va a afectar. Más tips seguro que hay, pero no les quiero alargar más este video. Lo único que tienen que recordar es no excederse y olvidarse de los días. Si quedaron con alguna duda, déjenla acá en los comentarios. Así no sea sobre el riego, los voy a estar leyendo y respondiéndoles. No olviden dejar su me gusta, que me ayuda un montón. Suscríbanse, activen la campanita. Sigan amando, cuidando y disfrutando de sus plantas. Nos vemos en el próximo video. Bye.